Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, volvimos, 2022, sexto año. Esta vez voy a hacer un vlog mientras explico la otredad, tanto en América como en el mundo. A este punto creo que ya voy a terminar siendo una youtuber de lengua y literatura. Comencemos. Hashtag hoy es el boot de fotos, así que probablemente me voy a estar moviendo de un lugar a otro y van a ver personas del curso. Primero vamos a empezar hablando acerca de la otredad. ¿Qué es? ¿Cómo se caracteriza? Y cómo lo podemos ver en ejemplos en el área literaria. La otredad se caracteriza por ser una etapa distinta. ¿Por qué? Porque pasa a ser de que Dios es el centro de todo a que el hombre sea el dueño de su propio destino. El hombre deja en paz lo que viene siendo la idea de que Dios tiene que perseguir o ser parte de su propio destino. Primero que todo, la otredad es todo lo que se caracteriza por ser distinto. ¿Por qué distinto? Porque podemos entender que antes Dios era el dueño del destino de las personas y era muy céntrico, mientras que después de la otredad el propio hombre es dueño de su propio destino. Ahora, para caracterizar la otredad también dentro de lo que viene siendo las obras literarias, podemos ver a lo largo de la historia muchos ejemplos. Empezaremos hablando como en una línea del tiempo. Por esta razón no pude seguir. Sos una pelota. Primero empezamos con la otredad en 1492 con la llegada de Colón a América. Ahí empieza en el aspecto literario lo que viene siendo la literatura de la conquista. Esta era se caracterizó por ser en cartas, eran escritos, vivencias personales de personas, ya sean soldados, esclavos y demás, bajo su propia perspectiva de lo que estaban proyectando, lo que estaban pasando. Muchos lo usaban a su favor. La otredad la conseguimos en el aspecto de, voy a dar dos ejemplos. Primero que todo, en la diferencia de aspectos sociales, era lo que viene siendo indígenas contra los españoles blancos, por lo tanto había mucha diferencia, mucha discusión, muchas peleas, guerras, por lo que viene siendo la conquista. Como también vemos la otredad en, voy a dar otro ejemplo, las cartas de Colón, las cuales él utilizaba a su favor y había muchos aspectos en lo que viene siendo la diferencia de lo que él caracterizaba como América, dependiendo de su circunstancia. Ok, lo voy a explicar mejor. En un momento dice que América es increíble, que es la cosa más espectacular del mundo, y todo esto para que la corona europea lo viese y dijera, wow, vamos a apoyar más a este hombre. Pero cuando él comenta todo esto, ellos dicen, genial, ahora esto va a ser de nosotros. Y él empieza a mandar cartas y decir que eran unas bestias y demás. Cambia completamente su ideología, su mentalidad respecto a lo que estaba pasando mediante las cartas. Y por eso es que vemos la otredad, porque la otredad se caracteriza por también ser parte de lo que viene siendo el favor de la persona, la diferencia. Después nos vamos al siglo XVII, siglo XVIII con el barroco americano. Recuerden que el contexto histórico es que en ese momento escribir era un poco mal visto, las personas lo hacían en códigos, lo hacían escondidas, por lo tanto no había muchas opiniones al respecto de la vida sociopolítica, a menos de que participaras concretamente en ella. Así que para esto llega Sor Juana, la cual era una escritora, que fue la primera escritora feminista reconocida, que ella criticaba muchísimo al hombre, a la sociedad y cómo eran vistas las mujeres en ese momento. Aquí es donde vemos la otredad, debido a que ella marcaba una diferencia y tenía muchos problemas sociopolíticos por esto mismo, ya que la atacaban demasiado por tener una vista distinta y aparte sacar textos públicos respecto a esto. Inclusive llegó a criticar muchísimo a la iglesia y llegó a tener problemas con la iglesia. Después nos vamos al siglo XIX con el romanticismo. Aquí en esta época podemos observar distintas formas de otredad. Debido a que se veía más que todo lo sentimental, recuerden que el romanticismo consiste en seguir tus instintos sin percatarse de lo que pueda suceder después, sino lo que sientes en ese preciso momento. La otredad se da en distintas formas y es que, primero que todo, dejamos de lado lo que viene siendo lo correcto, por así decirlo, que se veía viendo desde antes. De hecho, en el barroco, como ya saben, todo tenía que ser correcto según lo que se ordenaba y todo era calladitos y cuidados. Mientras que aquí se explayan, dicen, ¿sabes qué? Siente, haz lo que desees. Como también se ve el marginal romantizado y un gran ejemplo es Juan Moreira, el cual era un gaucho
que comete delitos, pero de igual forma se gana como el cariño del lector que lo va leyendo por todas las circunstancias en las que atraviesa. Después vamos al siglo XX con el modernismo. Aquí empiezan un poco a pulir la literatura y querían ampliar el lenguaje, pero de un lado más pulcro. Querían embellecer la literatura, por lo tanto empiezan a hacer escritos, textos, novelas y poemas con una escritura muy precisa, gramática muy bonita, con mucha belleza, pulcredad. Buscaban una belleza literaria. Vemos la otredad en distintos textos, como por ejemplo los escritos de Darío, que siempre eran precisos, basándose en las diferencias de las personas de clase media-baja, ya que como sabemos, la otredad también caracteriza mucho las diferencias de estatus sociales. Y después, por último, en lo que viene siendo la línea de tiempo para explicar la otredad, vemos las vanguardias y el boom de los 60. Vamos a relacionarlos un poco a los dos, debido a que tienen muchas similitudes y es el hecho del realismo, surrealismo, la diferencia, el lenguaje libre y demás. Dejan de lado embellecer la literatura y empiezan a ser un poco más libres, con lenguajes más libres, con muchas metáforas, por lo tanto es como una contradicción y aquí es donde vemos la otredad, ya que hacen como un nuevo inicio para la literatura. Empiezan en los dos periodos que se van dando después, primero las vanguardias y después el boom de los 60, que tenían como realismo, subrealismos, realidades adversas, ficciones y demás. Muchos ejemplos con los poemas de las vanguardias y también con textos de lo que viene siendo el boom de los 60. Entre ellos dos se encuentra Pedro Páramo, el cual vemos muchísimas referencias con metáforas y la realidad mágica y el surrealismo, como también lo sobrenatural. Ahora voy a pasar a explicar la otredad vista desde un punto mundial. Y no va a ser literario, sino que va a ser sociopolítico y bajo mi propia experiencia en Venezuela. Primero que todo, mi país pasa de ser un territorio donde las personas tendían a tener sus propios negocios, donde todo el mundo tenía un poco de riqueza, donde la pobreza no era tan común y sí se podía subsistir, a pasar a lo que viene siendo el hambre y la poca organización. La sociedad cada vez se vuelve más egoísta y empieza a verse muchísimo la diferencia de estatus social. El gobierno pasa de ser un gobierno donde les daba oportunidad al ciudadano, pero no por hacerlos ignorantes, a un gobierno donde más ignorante seas y vas a ser visto de una mejor forma. Por lo tanto, empiezan a ver los bonos, empiezan a ganar votos con ciudadanos que por no tener con qué alimentarse tendían a ceder su brazo. Vemos un claro ejemplo de otredad en la diferencia de clases sociales. Las personas tendían a pelearse hasta por la comida, por lo tanto, también había una gran diferencia de opiniones políticas. Estaban y están los escuálidos y los chavistas. Estas dos clases tienden a incluso matarse. Determinadamente hay colectivos que son personas que van a marchas para matar personas que no están de acuerdo con el régimen. Y por esto yo puedo dar un claro ejemplo de otredad, ya que hay una diferencia grandísima de opiniones, dos grupos muy distintos, donde la diferencia está muy clara. Como también podemos ver que las realidades de las personas son completamente distintas. Y también los factores como medios de comunicación empiezan a ser distintos. Antes se mostraba cualquier tipo de publicidades, cualquier tipo de muestras hacia la sociedad, mientras que luego de este gobierno que empieza con Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo, a cambiar. Los medios de comunicación empiezan a darle una vista al exterior muy errónea de lo que estaba pasando realmente en el país, por lo tanto vemos la otredad en él. Dándole un plus a lo que viene siendo la explicación de hoy, voy a hablarles un poco sobre el creacionismo. El creacionismo es una estética que surge en el siglo XX a la mano de Vicente Huidobro, el cual fue un escritor chileno muy importante y se lo considera el padre de esta estética. Tiene como característica lo que viene siendo la diferencia y
el uso del lenguaje en sus distintas formas. Era un lenguaje muy abierto, el escritor era dueño de su propia imaginación, por lo tanto podía crear distintos mundos y de hecho ellos trataban de escapar de la realidad. En esta estética se podía ver el uso de distintas lenguas, por lo tanto era muy razonable que distintos escritores tenían poemas tanto en francés, inglés o castellano, español. Era una estética muy rebelde, por lo tanto nunca había un orden en sí, sino que era muy libre, era considerado una de las formas de escritura más extrovertidas, por así decirlo, para la época. Y para dar un ejemplo extenso, voy a explayarme un poco con el poema de Juan Larrea, el cual fue un escritor español que al principio escribió ultraísmo, pero por su gran amistad con Vicente Huidobro, empezó a escribir lo que viene siendo el creacionismo y se convirtió así en uno de los escritores más importantes de la época. Juan Larrea utilizó un poema llamado Aunque bajo el temor, en el cual explaya un tipo de lenguaje con metáforas y ahí es cuando hacemos referencia al creacionismo, porque este tipo de poemas tenía un lenguaje muy confuso o muy abierto y una forma de expresarse que cualquiera podía tener sin necesidad de que los demás entendiesen al escritor. En el poema Bajo el temor de Juan Larrea podemos observar la danza y la tristeza que esta persona pasaba. Eso fue lo que entendí yo. En él describe cómo la tristeza puede llevar a una persona a actuar de distintas formas y trata como de ayudar o de alentar a que las personas salgan de ese temor y empiecen a vivir. Es lo que entendí yo, perdona. Me recostó. Y podemos ver el creacionismo en su escritura, claramente llena de metáforas y de un lenguaje muy abierto, un lenguaje que cuesta entenderlo. Y como ese poema, hay muchísimos. Así que así me despido, ya explicando la otredad en América como en el mundo y dando un plot twist con el creacionismo. ¡Hasta luego!